Muy buenas tardes, pues como lo ven aquí estamos en este evento aquí en DIVAC relacionado de los derechos humanos. Es un gran tema, es un gran proyecto que tienen aquí para poder ayudarnos y para poder crear y para poder hacer muchísimas cosas. Los invitamos un poquito para que escuchen y se queden con nosotros. Desde DIVAC aquí, ya lo saben, para el mundo, de Puerto Vallarta, todo para la belleza, con su servidora Erika Cortés. Los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos apenas se plasman en junio del 2011. Y para armonizar las leyes, pues todavía se tardan también unos meses. Algunas fueron en diciembre, algunas fueron hasta en enero para armonizar las leyes. Cuando hablo de leyes, jamás estamos hablando de la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Educación, etcétera, 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 todas. Y no nada más eso. Se tienen que armonizar los derechos humanos en las constituciones políticas de los estados y en los municipios. Entonces, para que baje a eso, bueno, pues lleva su tiempo. Entonces, aquí los derechos humanos, cuando hablamos de esta temática de derechos humanos, hablamos ¿En algún momento te que has es muy preguntado? importante porque los derechos humanos es prácticamente el piso mínimo que tenemos como personas, ¿no? Para que se nos respete. ¿Y cómo surgen los derechos humanos? Cuando hablamos de derechos humanos, y si nos vamos un poquito a la historia, pues los derechos humanos empiezan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que hubo un magnicidio contra toda la comunidad judía. ¿Y qué sucede? Pues se unen varios países, ayudar, ¿no?, que conforman la Organización para los casos de discriminación de personas con discapacidad, que desafortunadamente somos de las personas que no sabemos que por el hecho de que tengas una religión o porque el hecho de que tengas una apariencia y un lenguaje definitivamente muy incluyente que tenemos que utilizar. Y entonces ahí empiezan a conformar, en primer lugar conformaron lo que era la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y entonces, ¿pero qué faltaba ahí? ¿Quién faltaba ahí? Nosotras, las mujeres. Y entonces cuando las mujeres levantan la mano, cuando Eleanor Roosevelt dice, a ver, está muy bien todo lo que ustedes proponen, pero ¿dónde estamos las mujeres que somos la mitad de la humanidad? Y entonces se cambia de los derechos del hombre y el ciudadano, se cambia a derechos humanos. Pero fíjense qué importante, porque como se dice, lo que no se nombra no existe. Si se hubiera quedado nada más como los derechos del hombre y el ciudadano, las mujeres hubiéramos seguido invisibilizadas. Cuando se cambia a derechos humanos, ahí está visible toda la humanidad, ¿no? Definitivamente. Y entonces en la Carta Magna dice, ¿no?, que estos derechos son indispensables para nuestro desarrollo personal, ¿no?, y nuestro desarrollo pleno como personas. Entonces, es una de las máximas de los derechos humanos. Otra de las cuestiones importantes es que estos derechos están consagrados no solamente por nuestra Constitución Política Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, sino que todavía va más allá, porque al firmar tratados y convenios internacionales, se vuelve también una condición internacional los derechos humanos. Y ustedes ahorita que se vino lo del aniversario de las personas, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, alguno ha de haber escuchado que los padres y las madres andaban en la Organización Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque aquí veían que no había una respuesta, entonces ellos escalaron para que pudieran atender su asunto, para que pudieran atender su problemática. Porque si no, igual le pudieron haber dado vuelta a la hoja y no pasaba nada. Sin embargo, hay organismos internacionales presionando a México para que este problema se visibilice y se resuelva, ¿sí? Y la otra es, anterior todavía, es que todas las autoridades
Cuando hablo de autoridades es de capacitaciones tan cualquier importantes nivel, que a veces no podemos llevarlas y no puede haber en suficiente cantidad de personas. Este lugar creo que debería de estar totalmente lleno, debería de haber de más personas para que realmente pudieran acudir muchísimas personas. ¿Y qué pasa? Hay muchas sillas vacías, hay mucha gente que no se enteró o que cree que no lo necesita o que cree que no le interesa todo esto. Cuando vamos a hacerlo muy real, todos tenemos que estar en el mismo canal. En algún momento tú puedes tener esa deficiencia, pero en algún momento lo puede tener alguien más. Entonces, el estar listo y preparado para poder tener un buen apoyo, una buena ayuda a todas esas personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente discriminamos a las personas difíciles visuales, a las personas que tienen algún problema con alguna extremidad o que tienen algún problema motor, y tenemos este gran malestar a veces y incomodidad porque no nos interesa o porque decimos que en nuestra familia no sucede, y por eso dejamos de tener todo ese tipo de empatía, de solidaridad. Entonces es muy importante tenerla. Yo les hacía la pregunta: ¿usted dónde trabaja? Pues yo trabajo en la Procuraduría Social. No me está contestando bien, ¿dónde trabaja? No, antes me dijo, menciona que donde trabajemos, creo que en el área donde estemos, en el área donde nos manejemos y todo, en cualquier área donde estemos trabajando, necesitamos dar ese apoyo y necesitamos dar esa ayuda, esa empatía y esa solidaridad. Bueno, es que es lógico, de la Procuraduría Social, dije, para mí no es lógico. Para él será lógico y para usted que también trabaja aquí será lógico, para mí no. Pero no me contestó, tampoco me contesta correcto. ¿Usted dónde trabaja? Le digo al otro, y era abogado, ¿verdad? Así, porque estaba hacia la defensiva. Pues en la Procuraduría Social, ¿no te cree? Y dije, no, ¿a usted quién le paga? Entonces le voy a preguntar diferente, ¿a usted quién le paga? No, pues me paga el gobierno del Estado. Entonces usted no es un servidor público del gobierno del Estado. Usted trabaja para el gobierno del Estado y está asignado a la Procuraduría Social. Y su actividad, me imagino, es, no sé si de abogado. Fíjense qué diferente cómo a veces nos quedamos en esta parte. Si deseas alguna información o deseas algo más para poder meterte a este tipo de cursos, bueno, atención @ciredis.org. Ahí es donde también te pueden informar y donde puedes tener toda la información de esta. Las capacitaciones son totalmente gratuitas y obviamente son derechos humanos, discriminación y los que viene siendo el lenguaje incluyente. Aquí ya les pongo en el artículo 1 de la Constitución como de una manera ya muy puntual dice que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, por el género, por la edad, por las discapacidades, que eso se los puse en rojo para... Esto es muy importante, escuchen. Estamos trabajando, por la condición social, por las condiciones de salud, de religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Fíjense qué importante es eso, porque a veces no solamente nos discriminan por una sola, ¿no? A veces no solamente nos discriminan porque somos morenitos o porque estoy gordita, sino a veces me discriminan por ser mujer, además de ser, ¿no? De tener otra condición, ¿no? O tener vivir en alguna situación de discapacidad. Entonces, y se vuelve repetitiva esta situación. Sin embargo, cuando conocemos nuestros derechos, sabemos que a mí no me pueden discriminar por nada de eso. Y fíjense, por ejemplo, en el mundo laboral, en muchos lugares se da que, por ejemplo, te piden tu currícula y luego ya te dicen, no, pero es que con foto, porque se dejan llevar por la apariencia de la persona en la foto, ¿no? Ella está bonita, ella sí, la aceptamos en la empresa. No, esta está bonita, no, esta no. Antes de checar la capacidad y la habilidad de la persona.
se fijan en la apariencia. Y ya hay muchas organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ya te dice que no tienes que pedir la fotografía para entrevistar a la persona, porque tú vas a calificar sus habilidades y capacidades, no su apariencia física, ¿no? Ahora imagínense que llega la persona y que resulta que también la persona tiene una condición de discapacidad, pues menos, lo discriminan con mayor facilidad. O apenas llega la persona y ven que es usuario de silla de ruedas, o ven que tiene alguna discapacidad y dicen, no, es que el puesto ya está ocupado. O sea, ni siquiera te dan la oportunidad de una entrevista. Y esa es discriminación. Y tenemos que hacerlo sentir, tenemos que señalar a quienes hacen la discriminación. Porque si no lo van a hacer, ya lo hicieron con nosotros, con cuántos lo habrán hecho y con cuántos más lo van a hacer. Entonces tenemos que ser nosotras y nosotros quienes pongamos el dedo en la llaga. Sigue sucediendo esto, está sucediendo esto y no se está resolviendo la problemática. Y entonces aquí, igual, en la Constitución dice que el Estado, y cuando hablamos del Estado hablamos de todas las formas y todos los niveles de gobierno, está obligado a tratar los derechos humanos de manera global. No hay un derecho por encima de otro. Todos tienen el mismo nivel, ¿no?, de importancia. Y que deben de tratar de manera justa y equitativa y en pie de igualdad, y a todos los derechos se les debe dar el mismo peso. No me pueden a mí violentar por una cosa y decir, no, sí, pero yo te estoy cubriendo tus derechos al trabajo. O sea, te estoy dando trabajo porque te estoy mandando a hacer una actividad que de acuerdo al perfil de la persona, no desarrolla o no sepa desarrollar para yo exhibir a la persona, entonces pero le estoy violando otro derecho, ¿sí? Entonces tenemos que ser congruentes también en este ámbito. Y bueno, aquí también es importante mencionar que gracias también a toda la lucha que durante muchos años los padres de familia, las personas con discapacidad, las asociaciones civiles estuvieron luchando, se logró a que se estableciera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y fíjense qué importante que esta convención, incluso el mismo México, la firman desde antes de los derechos humanos, la firman en el 2006, cuando se forma, cuando se establece la convención. Y entonces en esta convención dice muy claramente varias cosas, sobre todo en el artículo 3 dice que se debe respetar la dignidad, la autonomía, la individualidad, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. ¿Y por qué dice eso? Porque muchas personas con discapacidad, por ejemplo, sobre todo, en el caso, les voy a poner un ejemplo, en el caso de personas con discapacidad intelectual, ¿qué sucede? Que muchas veces no les permitimos esa autonomía. Los padres, o los maestros, o las autoridades, o las asociaciones, siguen tomando decisiones por las personas con discapacidad intelectual. Y no solo eso, o sea, si la persona a veces ni siquiera se les permite su forma de vestir, que ellos elijan su propia ropa. A veces ni siquiera su forma de arreglarse. Hay todavía personas con discapacidad de 30 años y las mujeres le siguen haciendo las coletitas como si tuvieran dos. ¿Por qué? Porque se les sigue viendo como niños eternos. Y tenemos que tener en cuenta que no son niños eternos, que también hay una evolución y un crecimiento. Y que tenemos también que ir a la par con ese crecimiento. Tenemos que... El reto de todas las padres y madres es, y del maestro sobre todo también, es lograr la autonomía, ¿sí?, y la independencia de esas personas con discapacidad. Claro que sabemos que hay diferentes niveles de discapacidad. Si estamos hablando de una discapacidad profunda, pues sabemos que va a ser algo que tal vez no lo logremos. Pero si tiene una discapacidad leve o una discapacidad moderada, sabemos que lo vamos a lograr. Entonces, eso es lo que tenemos que ver cómo logramos hacer.
La no discriminación nos la señala aquí también en uno de las áreas de la discriminación. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando va una persona con discapacidad con nosotros a un restaurante? ¿A quién le preguntan? Le preguntan a la persona que no tiene discapacidad, oigan, ¿y su compañera qué va a comer? O sea, o su hija qué va a comer. Y no le preguntan a la persona, como si la persona no existiera. Entonces, invisibilizan a las personas. Y eso no debe suceder, también ese es un acto de discriminación, ¿no? La otra dice el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. ¿Y qué sucede en estos casos? Cuando hablamos de diversidad, hablamos que también dentro de la comunidad de las personas en situación de discapacidad hay personas diversas, hay personas, todas son diferentes, pero también hay preferencias sexuales diferentes y se tiene que respetar esa preferencia. Que también aspiran las personas a querer tener una pareja y a veces se lo negamos. ¿Por qué? Porque si no. ¿Cómo? O sea, ¿cómo si tiene discapacidad va a tener una pareja, va a haber más personas con discapacidad? ¿Y cuál es el problema? Ese es derecho de la persona. ¿Sí? Simplemente es también nosotros respetar la decisión de la persona. Hablamos también de la igualdad de oportunidades, que aquí tenemos una brecha, una deuda social muy grande, porque en realidad no hay igualdad de oportunidades, no existe esa igualdad de oportunidades. Y no existe esa igualdad de oportunidades porque efectivamente, miren, yo soy muy directa a veces cuando digo las cosas. Cuando se trató de los derechos de las mujeres, ¿qué sucedió? Había ultrafeministas, feministas o feministas más radicales, se unieron por una causa, que nos voltearan a ver, que nos dejaran la oportunidad de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y todavía seguimos luchando por eso, porque hay muchas áreas donde todavía no están las mismas oportunidades. Pero ¿qué pasa con las personas en situación de discapacidad? Pues las personas sordas nomás se juntan con las personas sordas, las personas con discapacidad visual a veces nomás se quieren juntar con las de discapacidad visual, y entonces se segmentan en grupos y no hay una fuerza que los una. Porque cada quien cree que nada más su discapacidad es importante. Fíjense, y nos sucede. La otra vez, también en un municipio, una señora está llorando, es que la discapacidad es más triste y más difícil. Y digo, no, es que la discapacidad más difícil es la que cada quien tiene. No es cierto que es la de fulanito y la de fulanita, es la que cada quien mire. ¿Sí? Porque nosotros no podemos saber. Es una extraña pregunta y muy buena pregunta. ¿Qué tanta dificultad ha tenido una persona que otra? ¿Cómo estás con tu discapacidad interna? ¿Cuántas hay cosas que realmente puedes preguntarte? ¿Te lo has preguntado alguna vez? La otra cosa es la accesibilidad. Finalmente, también cuando hablamos de accesibilidad, muchas veces creemos que la accesibilidad solamente es que haya rampas, ¿sí?, para el uso de silla de ruedas. ¿Y qué sucede cuando necesita una persona con discapacidad auditiva un intérprete de lengua de señas, como nos tenemos aquí nuestro querido David, que nos viene a acompañar de la dirección de inclusión? ¿No le estaríamos dando la oportunidad a la compañera de comunicarse, de entender que estamos hablando? ¿Sí? Si yo estoy hablando del proyecto y estoy hablando, nada más tengo por escrito las cosas, pero está mi compañera que tiene discapacidad visual, pues ella no se va a enterar si yo no le digo. Pero además, le digo, señora, aquí tengo este material que también viene, ¿sabe usted leer escritura braille? Sí, aquí este material en braille. Pero que no sabe escribir en braille, no sabe lectura braille, ok, se lo puedo dar a mi hijo. ¿Sí me explico? Tenemos que ver lo que necesitan las personas, que tiene que ser muy integral todo el tema de accesibilidad.
Y aparte una cosa muy importante es que la accesibilidad no solamente es para las personas con discapacidad, es para todas y todos. Alguna vez, algunas de las personas nos fracturamos una pierna y en ese momento pues tenemos que usar muletas, o tenemos que usar sillas de ruedas o andaderas y también necesitamos usar la accesibilidad. O en alguna ocasión tenemos también algún hijo, algún bebé y mamás que están usando su carro, también necesitan accesibilidad. Una persona adulta mayor que de repente trae su andadera también necesita accesibilidad. O sea, la accesibilidad debe ser para todos. Incluso en el mismo aprendizaje, y los maestros no me dejarán mentir, el aprendizaje también se aprende diferente. Hay personas que son más auditivas, o sea, que aquellas personas que están hablando, si les dicen las cosas en videos y todo es más fácil que aprendan. Pero hay otras que son muy visuales, tienen que leer. Y hay otras que son sinestésicas, tienen que tocar, tienen que experimentar para poder aprender. Entonces tenemos que entender que la accesibilidad a todas y a todos los beneficia, no solamente a las personas con discapacidad. Y luego hablamos también de la igualdad entre hombres y mujeres, que tengan la oportunidad de las personas con discapacidad sin importar el género. ¿Sí? Que tanto hombres como mujeres tengan también las mismas oportunidades. Y también nos habla de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Y aquí nos habla si la persona también se representa con una identidad que le hace sentir cómoda a la persona, que se le representa. Y que no, aquí nos dice que de los niños y las niñas, ¿y qué sucede? Siempre decidimos por los niños y las niñas, porque creemos que ellos no pueden decidir, ¿no? Si yo me quiero vestir como hombre, y mi mamá por eso me va a decir, no, usted es niño, me va a vestir como mujer, sí, pero yo me quiero vestir como hombre porque me siento cómoda vestir como hombre. Entonces, que se debe de respetar. Fíjense, esto todavía no va tan adelantado, porque todavía también aquí en México apenas estamos viendo todos esos temas también del respeto a la identidad de las personas. No todos los estados de la República han firmado, han legislado el tema de la identidad, del respeto a la identidad. Y bueno, y entonces, ¿qué es la discapacidad? ¿Qué es para ustedes qué es la discapacidad? ¿Alguien quiere participar? No se ocurre con mi pura voz. ¿No? Fíjense, ha habido diferentes etapas donde se ha abordado el tema de discapacidad. Y hablamos desde la etapa de la antigüedad, ¿no? Donde a las personas con discapacidad en algunas culturas se les consideraba dioses. Se les consideraba que si una familia nacía una persona con discapacidad de una familia, que tenía la bendición de los dioses. Pero había otras culturas que para ellos eran demonios, ¿sí? Que para esa cultura era, este no sirve, este está defectuoso, este hay que eliminar. ¿Sí? Pueden ver, sigue y entonces, este gran proyecto que se tuvo para poder hablar un poco más y tener esa conciencia y concientizarnos mucho por toda la discriminación que tienen las personas con alguna discapacidad. Algunos de nosotros tenemos una discapacidad de las que no nos podemos imaginar y puede ser. Exactamente, muchas veces por la aportación, sí, incluso lo mataban porque consideraban que pues desde el nacimiento el hijo, la hija pues ya estaba defectuoso, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede cuando se viene lo de la Segunda Guerra Mundial? Cambia el modelo. ¿Y por qué cambia ese modelo de ver las cosas? Pues porque con la guerra empezaron a llegar los soldados sin una pierna, sin dos piernas, sin brazos, pues que había caído una granada muy cerca y les había provocado la ceguera, la sordera, qué sé yo. Y entonces consideraban que tenían que repararlos, ¿sí? El modelo médico rehabilitador. Están descompuestos, hay que ver cómo los reparamos, ¿sí?
Pero se viene el modelo social. Con los derechos humanos se ve a la persona con su potencial como la persona es, con todos sus derechos como la persona tiene. Y entonces aplicamos el modelo que debe ser, que es el modelo social, y es el modelo actual. Que la discapacidad no es la condición de las personas, sino son todas esas barreras sociales y culturales que no les permiten a esas personas, por su situación de discapacidad, acceder a los mismos beneficios y derechos que todos los que no tienen discapacidad. Y ese es el que está prevaleciendo y el que a nivel internacional es el que debemos de tener en cuenta. La persona es la que vale. Todos tenemos una condición diferente. Hace rato les decía de cuando las currículas, ¿no? Nadie somos iguales aquí. Absolutamente no hay una persona igual. Todos tenemos muchas diferencias. Entonces, la condición de la persona no es lo importante. Es lo que no le permite a la persona acceder a las mismas oportunidades y derechos, ¿no? ¿Verdad que sí? Y entonces, cuando hablamos nosotros de diversidad funcional, pues hablamos de eso. De que, por ejemplo, hay diversidad funcional a veces desde nacimiento. Y cuando decimos diversidad funcional es pues que hay personas que pueden tener desde nacimiento una condición. O hay personas que la pueden adquirir por una enfermedad. O bien hay personas que debido a un accidente adquieren una condición diferente. O con la adultez mayor, que es un porcentaje muy alto, y derivado de enfermedades crónico-degenerativas, se adquiere también alguna condición diferente. La funcionalidad de la persona es diferente. Y lo sentimos, ¿eh? Dicen que después de los 50, si te levantas y no te duele nada, ya estás muerto, ¿no? Entonces la condición diferente es que es lógico. No se empieza a fallar la vista, ya tenemos que usar lentes, no se empiezan a doler las rodillas cuando empieza a llover, ¡ay, Chihuahua, pues va a llover! No, ya tenemos un aviso, ¿sí? Las personas hay personas que se empiezan a dificultar subir escaleras, etcétera, ¿no? Empieza también una decadencia del organismo, entonces nuestra funcionalidad también cambia. Y bueno, precisamente por eso decimos nosotros que las causas de la discapacidad no son las personas, ¿no? Sino son todas estas barreras que nos permiten, los estereotipos, que después no voy a abordar mucho aquí porque nadie va a abordar ese tema, porque hay estereotipos, hay prejuicios, hay estigmas, hay trato diferenciado por el hecho de que me ven, ¿no? De que me ven diferente o que ven que tengo una condición de discapacidad. Y entonces todo eso, todas esas situaciones son los que provocan la discapacidad, no es la persona. La discapacidad no es la persona. La discapacidad es todo aquello, ¿no? Todas estas cosas, todas esas causas que le impiden ejercer sus derechos a plenitud. Diferenciados, barreras, inclusión, discriminación, anulación y restricción. Y bueno, hablamos que hay varios tipos de discapacidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 4 tipos de discapacidad. Los 4 tipos de hay discapacidad más importantes que son visibles, pero hay también tipos de discapacidades que son invisibles. Y cuando hablamos de discapacidades invisibles, ¿hay algún ejemplo que me dan de alguna discapacidad invisible? ¿Ansiedad? La sordera. Si ustedes ven caminando, ¿cómo se llama la compañera? Si ustedes ven a María Isabel caminando en la calle, ustedes no se imaginan que María Isabel lo escucha. Porque María Isabel tiene un funcionamiento normal en todos sus demás movimientos, ¿no? Entonces es una discapacidad invisible. Okay. Otra de las discapacidades que es invisible es la discapacidad psicosocial. Es una de las discapacidades más graves y fíjense, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estaba establecido que para 2030 iba a ser la discapacidad número 1 del mundo.
Pero ¿qué creen? Se nos adelantó el COVID y ahorita ya estamos apenas en 2022 y es la número 1. Y hay tantas personas que después del COVID empezaron a manifestar muchos problemas, ¿no? De adaptación, de ansiedad, de depresión profunda, de esquizofrenia, que antes no se habían manifestado. Y que ahora, con todo ese encierro, con todas esas condiciones totalmente diferentes, empezaron a manifestarse de una manera más acentuada. Y bueno, en el caso de la discapacidad física, pues es una discapacidad que es visible, es muy visible, ¿sí? Porque puede ser alguien que use bastón, puede ser alguien que use muletas, andadera, silla de ruedas, es una discapacidad visible. O que si no tengo brazos, ¿no? O no tengo piernas, son discapacidades visibles. Y bueno, seguimos con lo que son las discapacidades sensoriales. La discapacidad sensorial estamos hablando de la discapacidad visual y de la discapacidad auditiva, ¿no? Y cuando hablamos el otro tipo de discapacidad y que confunden muchas personas, incluso en muchas organizaciones también me ha tocado que confunden lo que es la discapacidad intelectual con la discapacidad psicosocial, y ahorita les acabo de decir que la discapacidad psicosocial, ¿cómo se manifiesta? Son los cuatro tipos de discapacidades que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hay una combinación de dos o más tipos de discapacidad, pues se le llama discapacidad múltiple, ¿sí? Entonces, que hay gente que lo tiene como una discapacidad diferente, pero en realidad es una discapacidad múltiple porque es una combinación de dos o más, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya le toca a mi compañera Nadia. Si hay alguna duda, pregunta, antes de que yo me siente, incluso aunque me siente y cuando termine Nadia, si hay dudas, preguntas, todo, con toda confianza aquí estamos para apoyar, ¿eh? Sí, si gustan el material se los podemos compartir. Si proporcionamos su correo electrónico, se los podemos, o su WhatsApp, con mucho gusto. Para programar esta táctica es una conferencia para comunidades, si hay forma. Tenemos programadas ahorita 2 fechas, la próxima, y le pasamos el dato ahorita si gusta. La tenemos el día 20 de octubre, que va a ser una capacitación virtual y va a ser de 7 a 9, ¿verdad? 7 a 9. Bueno, ponemos 7 a 9 cuando hay mucho interés y la gente pregunta mucho, pues se recorre un poquito, pero la capacitación es sí de 7 a 9 y le paso el dato. A ver, vamos a escuchar. Yo sé que no es una falla del proyecto, pero sí, no me quedó claro. Y la otra cosa es, ¿cuál es el impacto real en derechos humanos? ¿Cuál es el impacto real de ¿El impacto real de qué? De los derechos. Bueno, mire, en el caso del Seguro Social, el caso en particular que manifesté es de una persona que sí tenía Seguro Social, pero que no le daban el derecho de una especialización. En el caso del impacto, el impacto que va a hacer el proyecto es el impacto también que ustedes, la importancia que ustedes le den. Porque nosotros, a los municipios donde vamos y en la zona metropolitana donde estamos trabajando, nosotros, el impacto va a ser importante porque nosotros lo que queremos con este proyecto, nuestro punto fundamental es que se generen políticas públicas, ¿sí?, en beneficio de las personas con discapacidad adecuada. Que haya también, si hay necesidad de hacer, ¿cómo se llama? El nombre, Nadia. Bueno, que también haya acciones afirmativas, que en este caso las acciones afirmativas vienen siendo como un tipo de discriminación positiva para que puedan las personas con discapacidad tener mayor visibilización. Porque acuérdense que lo que no se ve no se trabaja. Si nosotros no mencionamos cuáles son las problemáticas de las personas en situación de discapacidad,
no se abordan los problemas y la vida sigue igual, no pasa nada. Pero si empezamos a nosotros a y cuando decimos diversidad funcional es pues que hay personas que pueden tener desde nacimiento una condición o hay personas que la pueden adquirir por una enfermedad o bien hay personas que debido a un accidente adquieren una condición diferente o con la adultez mayor, que es un porcentaje muy alto y derivado de enfermedades crónico-degenerativas, se adquiere también alguna condición diferente. La funcionalidad de la persona es diferente. Y lo sentimos, ¿eh? Dicen que después de los 50, si te levantas y no te duele nada, ya estás muerto, ¿no? Entonces la condición diferente es que es lógico. No se empieza a fallar la vista, ya tenemos que usar lentes, no se empiezan a doler las rodillas cuando empieza a llover, ¡ay, Chihuahua, pues va a llover! No, ya tenemos un aviso, ¿sí? Las personas hay personas que se empiezan a dificultar subir escaleras, etcétera, ¿no? Empieza también una decadencia del organismo, entonces nuestra funcionalidad también cambia. Y bueno, precisamente por eso decimos nosotros que las causas de la discapacidad no son las personas, ¿no? Sino son todas estas barreras que nos permiten, los estereotipos, que después no voy a abordar mucho aquí porque nadie va a abordar ese tema, porque hay estereotipos, hay prejuicios, hay estigmas, hay trato diferenciado por el hecho de que me ven, ¿no? De que me ven diferente o que ven que tengo una condición de discapacidad. Y entonces todo eso, todas esas situaciones son los que provocan la discapacidad, no es la persona. La discapacidad no es la persona, la discapacidad es todo aquello, ¿no? Especiales o capacidades diferentes, ok. Todas y todos lo hemos escuchado, ¿no? ¿Por qué son incorrectos estos términos? ¿Por qué creemos que son incorrectos? ¿Alguien que se anime? Si no, yo lo explico, porque lo pueda proceder a explicar. En primera, para personas con discapacidad auditiva o personas sordas, que es el término correcto, se utiliza mucho el sordomudo y sordomuda pensando que no habla, ¿no? En primera, no existen las personas mudas, el término correcto es persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Tenemos cieguito, cieguita, aquí estamos utilizando un diminutivo. Los diminutivos los utilizamos muchas veces para esconder nuestros prejuicios. Los diminutivos completamente prohibidos, no hay que utilizarlos, hay que llamar las cosas como son: persona ciega o persona con discapacidad visual o persona con baja visión. Esos son los términos correctos. Tenemos tonta, tonto, retrasada, retrasado, son términos completamente peyorativos, ofensivos, no hay que utilizarlos porque atentan en contra de la persona. El término correcto es discapacidad intelectual. Lisiado, lisiada, se utiliza mucho para discapacidad física, completamente incorrecto porque ya vimos que la discapacidad no es la persona ni la deficiencia de la persona. La discapacidad es un fenómeno de interacción entre las deficiencias de las personas y las barreras a las que se enfrentan. Término correcto, discapacidad física o discapacidad motora. Tenemos el muy conocido discapacitado, discapacitada, minusválido, minusválida, inválido o inválida. Minusválido porque está mal, porque la misma palabra lo dice, ¿no? Menos válido, completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque ya vimos que todas y todos valemos exactamente lo mismo, somos igual de valiosas. Discapacitado, discapacitada, olvidarlo, porque cuando tú dices discapacitado, discapacitada, pones la etiqueta de la discapacidad en la persona. Y ya vimos que la discapacidad no es la persona, la discapacidad es un fenómeno social. Término correcto, persona con discapacidad o mejor, en situación de discapacidad. Ya inválido, inválida, como lo dijimos, no hay personas inválidas, todos somos igual de válidos y valiosos, ¿no? Seguimos, hasta aquí muy bien, voy muy rápido. Ok, gracias. Por respeto al tiempo voy a intentar ser más breve. Y bueno, aquí también tenemos una serie de recomendaciones al momento de tratar con personas en situación de discapacidad, que muchas veces, pues, estas fallas en la interacción terminan por generar más barreras, ¿no? Y aquí les vamos a entrar con una, que siempre es referirte por el nombre de la persona.
A nosotros no nos importa quién es Juan con discapacidad física o Juan persona sorda, ¿no? Es Juan y punto, siempre referirnos por su nombre. Al momento de dirigirnos a ellas, siempre dirigirnos directamente a ellas, no a su persona acompañante, porque al final de cuentas la interacción es con esa persona, ¿no? No usar diminutivos, como ya habíamos dicho, y en caso de referirse a un colectivo, siempre usar la persona primero, porque lo que nos importa es reconocer que son personas, no la discapacidad. Por eso, persona con discapacidad. Y antes de ayudar, siempre preguntar, porque muchas veces tenemos la buena intención de ayudar, pero por ejemplo, muchas veces pasa con las personas ciegas que llegamos y los jalamos para ayudarlos y ni siquiera ayudan. Siempre hay que preguntar antes de ayudar. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, seguimos. Y bueno, como ya dijimos, venimos a hablar de discriminación, ¿no? Ya hablamos del lenguaje no discriminatorio, vamos a adentrarnos al tema de discriminación. ¿Qué es discriminación? ¿Qué ideas se nos vienen cuando hablamos de discriminación? Porque esto es lo esencial. Bueno, discriminación es un trato diferenciado, es decir, me tratan diferente en razón de mis características, de lo que ven de mí. Y este trato diferenciado se va a traducir en malos tratos, que son injustificados, inmerecidos, que van a terminar por excluirte, y el resultado es la violación a los derechos humanos. Se vulneran nuestros derechos con este trato diferenciado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí ya entendimos? Ok. Y bueno, ¿cómo se manifiesta la discriminación? Esta, como ya habíamos dicho, se manifiesta a través de estereotipos y prejuicios. Los estereotipos son una idea generalizada, una etiqueta que se le pone a una persona o grupo de personas por sus ciertas características que comparten. Lo importante que tenemos que entender de los estereotipos es que no responden a la lógica ni a la razón y son negativos. Son etiquetas negativas hacia ciertos grupos que se van a manifestar en tratos diferenciados. Los prejuicios, como dice la palabra, es la forma en que nosotros juzgamos a las personas con antelación con base a una idea negativa que surge de esas personas sobre sus características. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, seguimos. Y para ejemplificarlo mejor les traemos un video sobre prejuicios y estereotipos enfocada a personas con discapacidad en un ámbito laboral. Muy claro, ¿no? Aquí, nada más para contextualizarles, el video está focalizado en España. Hay países que dan incentivos a empresas cuando contratan a personas en situación de discapacidad, por eso se mencionó eso. Y ya que hablamos de discriminación, yo quiero preguntarles, ¿el hecho de que las personas con discapacidad intelectual que están laborando en España reciban un 60% menos de sueldo, es discriminación o no? Sí. Completamente, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien, porque es importante hacer hincapié en esto, porque como personas necesitamos ser conscientes de cuando estamos siendo discriminadas y nuestros derechos estén siendo vulnerados. Por eso a mí me gusta hacer mucho hincapié y asegurarme que sí entendamos bien la esencia de lo que es la discriminación. Y bueno, con esto seguimos. Existen diferentes tipos de discriminación. Yo no me enfoco no quiero que se enfoquen en el título de cada una, sino en cómo se manifiesta, para saber identificar cuando estamos siendo víctimas de algún tipo de discriminación. Tenemos discriminación de hecho, es una discriminación que se replica constantemente, está muy presente en las prácticas sociales y ante funcionarios públicos cuando se da una clara exclusión a cierto grupo, como el caso de las personas en situación de discapacidad. Una discriminación de hecho que mencionaban acá atrás, si bien entendí, la persona que se le rechazó el ingreso o los servicios del IMSS solo por su discapacidad es un claro ejemplo de discriminación. En este caso entraría la discriminación de hecho y otros tipos de discriminación. Discriminación de derecho es cuando la misma ley está contenida en la práctica discriminatoria. Ejemplo real en Jalisco, la Ley de Movilidad y Transporte en su artículo 126 decía que solo el 10% de las unidades de transporte público debían ser accesibles. Su lógica era que en ese momento, como el 10% de la población en Jalisco representaba a las personas en situación de discapacidad, por eso debía de haber un 10% de unidades accesibles. La lógica cambia, ¿no? Esto significa, con esa lógica, pues digo, una persona en situación de discapacidad debía esperar 10
veces más que el resto de la población para acceder al transporte público. Ahora se cambió, finalmente entra en vigor la reforma de ese artículo en marzo de este año. El 100% de las unidades de transporte público deben de ser accesibles. ¿Se acuerdan que hablábamos de accesibilidad en el artículo 3 de la Convención, verdad? Con esto hablamos de accesibilidad. Pero algo que debemos entender de la accesibilidad, que es un derecho humano también, es que aplica para todas, no es exclusivo de las personas en situación de discapacidad, porque la accesibilidad lo que busca es que todas y todas podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población, sin distinción alguna. ¿A quién le beneficia el transporte público accesible? A todos. Personas en silla de ruedas, persona talla baja, persona con bastón, persona ciega, persona con perro guía, una madre que lleva una carriola o un padre con una carriola. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Seguimos? Tenemos discriminación directa y discriminación por acción, que también va muy ligada a la de discriminación de hecho. La directa es cuando está muy claro el hecho discriminatorio. Un ejemplo, también la de acción, aquí quiero que las relacionen. Un ejemplo, un restaurante en el que se le niega la entrada a una persona por su discapacidad. Eso es un claro ejemplo de este tipo de discriminación. Discriminación indirecta, muchas veces no se percibe tanto. Me voy a adelantar a un ejemplo que tenemos que lo ejemplifica muy bien. Una reunión de trabajo en la que son invitados todo el personal, ¿no? Inicia la reunión, están discutiendo en la reunión, pero Alejandra y Pedro no entienden lo que se está discutiendo durante toda la reunión. Esto es porque no hubo una persona intérprete de lengua de señas que interpretara por ellos. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de discriminación indirecta, porque podrán estar incluidos laboralmente, pero no pueden participar activamente en la empresa, no pueden enterarse de lo que se está discutiendo y no pueden emitir su opinión. Este es un claro ejemplo de discriminación indirecta en el caso de unas personas sordas, con casos reales que sí llegamos a atender. Discriminación por omisión, cuando no se realiza una acción establecida por la ley que vulnera el principio de no discriminación. El ejemplo que decían acá atrás, de la persona que no dejaron acceder al IMSS en razón de su discapacidad, el gobierno está completamente obligado a darle a toda la población, sin importar las características, ese servicio. Algo que tenemos que entender de los servicios públicos es que no son servicios, son derechos. El IMSS te da la oportunidad, el medio por el cual puedes ejercer tu derecho a la salud, etcétera, etcétera. Entonces se nos tiene que olvidar que no son solo servicios, son derechos de los que estamos hablando. Y una institución pública no puede negarles el acceso a ninguno de ellos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, perfecto. Y discriminación sistémica se refiere a la magnitud en que la discriminación se replica, se repite en diferentes ámbitos y esferas. Yo les quiero poner un ejemplo. Una persona que quiere inscribir a su hija a un kinder y se le niega a inscribirla porque dicen: es que yo no puedo inscribir a tu hija porque es persona con síndrome de Down. Esto también es un caso real. ¿Creen que pasa en una sola escuela? No. En muchas, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de discriminación sistémica. ¿Hasta aquí vamos bien? Y bueno, este ejemplo que yo les acabo de dar, algo que les comenté, se está negando el derecho a la accesibilidad. ¿Por qué? La accesibilidad. Perdón, el derecho a la educación es mucho más grande que acceder a una escuela. Acceder a una escuela es acceder a un edificio escolar, estar en un salón y tener un maestro, ¿sí? Pero el derecho a la educación tiene que ver con el derecho a aprender de acuerdo a mi condición. Si soy sordo, si soy una persona con debilidad visual, hay muchas herramientas y estrategias para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, es diferente el derecho a la educación que el derecho a la escuela, porque muchas veces en la escuela, no, pues si yo le estoy dando acceso, ya me inscribí, ¿sí? Pero allá está en un rincón sin participar. Eso no es educación. Entonces, no confundir también el derecho. Una cosa es el acceso a la escuela y otra cosa es el acceso al aprendizaje, que ese es el derecho a la educación. Gracias, muy bien ejemplificado.
bueno, ahora sí el punto nodal del proyecto, porque es importante denunciar actos de discriminación. Muchas veces creemos que el simple hecho de registrar un caso de discriminación o lo que hemos vivido no va a servir de nada. Es normal que tengamos esta mentalidad por cómo está la situación en nuestro país, hay que ser realistas. Sin embargo, no significa que en realidad no va a servir de nada. Registrar cada caso, por mínimo que sea, aunque sea 1, 2, si son miles mejor, nos va a ayudar a nosotros contar con evidencia sólida de lo que se está viviendo, de cómo se está manifestando la discriminación, en qué ámbitos, en qué esferas, en qué instituciones, quiénes están replicando estas conductas, para poder trabajar de lleno en políticas públicas o acciones afirmativas que obliguen al Estado y a todas las instituciones dentro de él a garantizar que no exista más discriminación, y en este sentido que se garantice el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos de todas las personas. ¿Hasta aquí vamos bien? Un claro ejemplo fue la convención, como lo mencionó la maestra Violeta. No existiría la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no estaría el modelo social vigente, no estaríamos el día de hoy aquí hablando con todas y todos ustedes si esas personas, todas las familias y personas con discapacidad a nivel internacional no se hubieran unido y hubieran dicho: yo estoy viviendo este tipo de discriminación. Sin ellas no existiría hoy esta convención. Entonces sí es muy importante, no es lo mismo mover un solo grano de arena a que miles de personas muevan su granito de arena y ya estábamos moviendo todo un desierto. Entonces sí es importante, hay que alzar la voz, sentirse en confianza. Nuestros casos sencillamente es un registro, no es una denuncia formal como muchas veces se puede creer, sencillamente es contar con la información y depende del caso si ustedes necesitan asesoría jurídica o el bienestar emocional y salud mental, se les va a brindar completamente gratuita, se les va a dar una orientación sobre la naturaleza de su caso. Nosotros emitimos una opinión técnica a la Subsecretaría de Derechos Humanos que identifique el tipo de discriminación, los derechos vulnerados y las recomendaciones que se tienen que trabajar